Acción. Escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora esperemos que esté ok. Ahí sí, perfecto parece. Ahora se ve, excelente. Ya, muy bien, no nos demoramos mucho, lo logramos solucionar. Y ahí se están conectando todos los participantes, que eran bastantes antes de el cambio. Bueno, comenzamos entonces. Lo que les decía antes de hacer el reinicio de sesión era que debíamos contextualizar lo que son las pautas estacionales, lo que está ocurriendo hoy día con los mercados. Vamos a ver qué es lo que es el rally navideño en particular. Vamos a ver el escenario de Wall Street, qué es lo que está pasando hoy día con la bolsa, un día bastante turbulento estamos viviendo en la jornada de hoy, en los últimos días. Y también, bueno, como siempre, concluir algunas cosas específicas para ver qué hacer con estas acciones, con este rally navideño que hemos comentado en el último tiempo. Bueno, como primera cosa a tener en cuenta, hay que hablar siempre en base a lo que son las estadísticas, lo que son el contexto de las pautas estacionales. Hay que tener en cuenta siempre el por qué uno puede aprovechar una oportunidad de mercado en un momento en particular, como por ejemplo es esto que se denomina el rally navideño, que es una pauta estacional, un comportamiento de los mercados que hacia el final del año logran obtener rentabilidades favorables en promedio en el tiempo. No es que esto ocurra el 100% de las veces, estamos hablando siempre de probabilidades y desde ese punto de vista tomamos en cuenta este escenario de fondo favorable por lo que nos dicen las estadísticas respecto a la bolsa norteamericana. Si tomamos en consideración desde el inicio de los reportes que comenzamos a enviar respecto al rally navideño y de este favorable momento para el mercado desde mediados, fines de octubre en adelante, la verdad que varias acciones subieron con mucha fuerza, de una manera incluso para algunos bastante exagerada. Y a partir de esos movimientos fuertes, obviamente que es esperable tener también ciertas correcciones. Ha sido un poco el comportamiento del último tiempo en Estados Unidos. Y siempre me gusta referirme respecto a las pautas estacionales a lo que probablemente es el referente a nivel mundial y en particular para la bolsa norteamericana de lo que son las pautas estacionales, que es este Stock Traders Almanaque. Es el almanaque confeccionado por los hermanos Hirsch que ellos comentan en este libro muy grueso, muy grande, que muestra cómo se comportan los mercados, principalmente los índices de Estados Unidos, en diferentes etapas del año, más bien en todo el año, cómo se comporta, por ejemplo, si hoy día es 16 de diciembre, cuál es la probabilidad de comportamiento del mercado en base a la estadística, en base a la historia que nos muestra el comportamiento bursátil. Por ejemplo, hay un día del año el cual es el más bajista del año, hay un día en el año el cual es el más alcista del año, hay una pauta estacional, hay un comportamiento, por ejemplo, para el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos en adelante, cómo se comporta la bolsa en algunos meses del año, y así un sinfín de información que sirve para tenerla en cuenta en base a la estadística. Siempre es bueno tener información respecto al análisis fundamental, qué es lo que nos dicen los números de las compañías, qué es lo que nos dice una economía en general respecto a cómo va a ser la evolución de su divisa, por ejemplo, ver cómo es la oferta y la demanda para los commodities, a partir de eso saber cómo puede ser su comportamiento y además de todo ese análisis fundamental, también hay que tener en cuenta el análisis técnico, que observa lo que son los precios y a partir de ese comportamiento de precios y en base también a algunos indicadores matemáticos se toman ciertas decisiones de inversión basado en la estadística también, en si es más o menos favorable ese indicador en particular. Por lo tanto, tenemos el análisis fundamental, el análisis técnico y también otra herramienta que nosotros utilizamos bastante son las estadísticas. Cómo se comporta un mercado en una cierta parte del año y a partir de eso ver qué probabilidades de éxito podemos llegar a tener o no. Por lo tanto, es muy importante esto que es el stock
Traders Almanac, y que también tenemos una página web en donde aparece toda esta información. Y ahí hay varios tips, hay varias cosas bien interesantes que ustedes las puedan eh, monitorear constantemente. La verdad que una página de bastante ayuda, esta página de los hermanos Hirsch. Ahora, también en mi historia como trader y siempre eh, relacionado a los mercados, uno de los libros de cabecera que siempre recomiendo es este libro de José Luis Cárpatos Leones contra Gacelas, que es un libro muy completo, de prácticamente 900 páginas, en donde se muestra de una manera muy simple, un lenguaje muy amigable, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en los mercados. Y en parte de este libro se comenta precisamente cómo son las pautas estacionales, cómo debiéramos nosotros tener en cuenta ciertos comportamientos que se dan en el tiempo, en algunos meses, en algunos años en particular, por ejemplo. Y de hecho hay una pauta interesante que aparece en ese libro, que es la pauta de los presidentes de Estados Unidos. Y siempre me gusta hacer mención de ella, porque la verdad que hay muchas pautas estacionales que uno puede creerle o no. Hay algunas más divertidas, otras eh, eh, un poco tontas, sin mucho sentido, pero hay algunas que sin duda tienen mucho sentido respecto al trasfondo que hay detrás y por el cual tiende a comportarse de esa manera la bolsa. Una de ellas es, por ejemplo, la pauta de los presidentes, en que dice que en Estados Unidos, el análisis histórico nos dice que en el tercer año de mandato presidencial es el año en donde mejores resultados, mejor comportamiento tiene la bolsa norteamericana. Y me hace mucho sentido porque el primer año generalmente el gobierno se está instalando, el segundo año se hacen reformas, se hacen cambios respecto a ese mandato que tienen los presidentes, y el tercer año se comienza a pavimentar el camino para una posible reelección, ya sea del mismo candidato o del mismo partido al cual representa. Entonces generalmente en ese tercer año se lanza toda la carne a la parrilla, como digo yo, en donde se intenta obtener un buen resultado económico, bienestar para la población, y de esa manera ganar más votos y seguir en el poder. Entonces, por lo mismo, el tercer año de los presidentes, como pueden ver en la gráfica, es extraordinariamente positivo en el tiempo. Desde el año 1950 en adelante, hasta el 2007, que incluso fue un año bastante malo para la bolsa norteamericana. A pesar de eso, tenemos que en todos estos años la bolsa norteamericana ha subido y el promedio de alzas es de un 18%, lo cual no es poco, es bastante, y eso nos da pie para pensar en que los terceros años presidenciales uno debiera estar invertido en la bolsa norteamericana. Y adivinen qué, el próximo año es precisamente tercer año presidencial y por lo tanto hay un escenario de fondo para la bolsa norteamericana que sigue siendo positivo. Y a mí me gusta Estados Unidos por varias razones, pero dos muy simples es que en la medida que el dólar en Chile y el dólar en otras partes de los países emergentes, como también nuestros vecinos, nuestros hermanos en Perú, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, en donde estamos viendo fuertes depreciaciones de nuestras monedas y una alza considerable del dólar, obviamente que invertir en el extranjero, invertir en dólares y invertir en esa bolsa de Estados Unidos se hace doblemente atractivo. Una por el comportamiento de fondo de la bolsa, que deberá seguir siendo favorable, y otro por el factor dólar, que nos deberá seguir beneficiando. Y además de eso, hay que sumarle el hecho de que este año presidencial y que las empresas están entregando buenos resultados, hay una fortaleza en la economía que se va ratificando día a día. Hemos conocido buenas cifras en el último tiempo y a pesar de que eso haría pensar de que la Reserva Federal podría subir las tasas el próximo año, incluso hay algunos que piensan que no ocurrirá el 2015. De hecho, Paul Krugman, un premio Nobel bastante farandulero, porque constantemente está escribiendo en varios medios con declaraciones que siempre generan algo de polémica, él menciona que precisamente no espera un alza de tasas para el próximo año en Estados Unidos. Y esto también en línea con lo que ha pasado en el último tiempo con el petróleo, que en la medida que siga cayendo el precio del petróleo, la inflación va a seguir
muy débil, anémica, no vamos a tener inflación en el mundo y eso va a retrasar eventualmente el retiro de los estímulos. Por lo tanto, creo que el escenario es bastante favorable para la bolsa norteamericana, a pesar de lo que estamos viviendo en los últimos días, que han sido caídas importantes en Wall Street y principalmente en Europa, a partir de lo que está pasando en Grecia y en Rusia, principalmente, que comentaremos más adelante. Bueno, acá está también la magia del primer día, que este es otra pauta estacional que me gusta siempre comentarla. Hoy en día no está funcionando mucho, pero es necesario tener en cuenta el hecho de que la pauta del primer día nos dice que debiéramos estar invertidos el primer día del mes en la bolsa norteamericana y algunas bolsas de Europa. ¿Y por qué? Porque se piensa que este comportamiento favorable en el primer día del mes para las bolsas se debe en gran medida a que entra mucho dinero fresco, entra mucho dinero a la bolsa, hay reportfolios, hay un impulso en el mercado a partir de lo que es el comienzo de un nuevo mes y eso impulsa a las bolsas generalmente. Acá pueden ver una gráfica en el año 2010-2011 en donde pudimos ver un alza del Standard & Poor's 500, el principal índice de la bolsa norteamericana, en esa línea azul, un alza de un 15,3%. Si nosotros hubiésemos invertido solamente el primer día de cada mes, nosotros hubiésemos obtenido una rentabilidad del 13,8%. Y si hubiésemos invertido en todo el resto del mes, sin considerar el primer día de cada mes, hubiésemos tenido una rentabilidad en esta línea roja del 1,4%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el resultado, el rendimiento de la bolsa norteamericana en prácticamente un poco más de un año, se ganó prácticamente en los primeros días de cada mes solamente. O sea, solamente habiendo invertido en esos primeros días de cada mes, hubiésemos obtenido prácticamente toda la rentabilidad de ese periodo. Lo cual, obviamente, en términos de costo de oportunidad es atractivo, porque uno podría invertir en la bolsa norteamericana el primer día de cada mes, luego pasarse a una renta fija y luego hacer nuevamente ese cambio mes tras mes. Lo cual nos rendiría un retorno mayor a lo que fue el mercado en ese minuto. Así que ahí hay una cierta pauta interesante, entretenida a monitorear. Y además tenemos el comportamiento en los diferentes meses del año en la bolsa norteamericana. Y podemos ver que estamos hoy en día en el momento más favorable para la bolsa norteamericana. Acá está el Dow Jones en los últimos 20, 50 y 100 años. Y ahí podemos ver que el mes de octubre, noviembre y diciembre son meses muy favorables para la bolsa norteamericana. En el mes de octubre un 70% de acierto, es decir, el 70% de los últimos 20 años fue positivo el comportamiento de la bolsa, luego un 65% en noviembre y ahora en este mes de diciembre un 75%. Por lo tanto, lo que está pasando en este minuto en la bolsa norteamericana es algo pocas veces visto. Es un escenario en el cual no estamos habituados, no es algo que ocurra generalmente, sino que pocas veces la bolsa norteamericana cae en el mes de diciembre y ahora es uno de esos meses. Pero en general, como dice la historia, la bolsa en el mes de diciembre sube con bastante solidez. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta y que probablemente va a seguir impulsando los mercados en los próximos meses. Luego tenemos enero y febrero que son la verdad que meses modestos, sin una pauta clara, y después luego en marzo, abril tenemos impulsos muy fuertes en la bolsa norteamericana. Así que eso también ha ayudado y está detrás de esta pauta del rally navideño que hemos comentado, que hemos ofrecido, que hemos potenciado, porque precisamente existen varios factores que han sido favorables para la bolsa norteamericana. Y acá hay otra pauta estacional que me gusta mucho, que yo la sigo bastante en los últimos años, que fue una pauta que dio a conocer la revista Barron's, muy famosa, muy conocida, muy prestigiosa en el mundo de las inversiones, y que dice que esto fue lanzado, esto me parece en los años 70, 80, hace bastante tiempo atrás, y dice Sell in May and go away. ¿Qué quiere decir? Véndete en mayo y vuelve más adelante. Es como véndete en mayo, olvídate de ese periodo que comienza las vacaciones en Estados Unidos, del verano en Estados Unidos, y vuelve más adelante, vuelve por ahí por octubre más o menos, es lo que dice la estrategia. Y acá podemos ver que la línea azul es el comportamiento, la línea
gris es el comportamiento del Standard & Poor's 500 desde el año 1950 a la fecha. La línea azul es solo invirtiendo entre noviembre y abril, y la línea verde mugo de abajo, en la inversión hecha en el Standard & Poor's 500 entre mayo y octubre. Por lo tanto, gran parte de la rentabilidad obtenida por el Standard & Poor's 500 se debe a lo que ha hecho la bolsa entre los meses de noviembre y abril. Por lo tanto, eso también son los meses más atractivos para estar en la bolsa norteamericana. Entonces, estamos en un fin de año que es favorable para la bolsa norteamericana. Estamos en los meses del año de esta estrategia denominada Sell in May and Go Away, que también es favorable para la bolsa norteamericana, y también nos estamos adentrando ya en un tercer año presidencial de Obama, que también debiera ser algo en términos estadísticos positivo para la bolsa de Estados Unidos. Por lo tanto, todo el escenario en general es bastante favorable para la bolsa de Estados Unidos, pero hemos tenido caídas importantes en los últimos días porque se ha generado una crisis, un cierto nivel de pánico a nivel global por la estrepitosa caída del petróleo. Un petróleo que representa, según conversamos hace algunos días acá a nivel interno, el petróleo en términos de inversión global representa aproximadamente un 30% del PIB. Creo que es bastante elevado. Acá en Chile, por ejemplo, la minería representa algo así como un 15, un 20% del PIB. Y el petróleo es una industria que mueve muchos recursos, que mueve mucho dinero y que necesita ingeniería, que necesita maquinaria, que necesita un montón de cosas que sin duda son importantes. Entonces hoy día, con esta situación del petróleo, la inversión en nuevos pozos y en la industria del shale gas y todo esto en relación al petróleo es difícil que aporte al crecimiento mundial, y en particular a las empresas petroleras ha estado afectando mucho en el último tiempo. Esto tiene como consecuencias que con menores precios del petróleo el costo de producción de otros commodities, de otras materias primas, se va a ver disminuido. Por lo tanto, los precios de equilibrio de varias materias primas deberán estar en niveles inferiores a los que teníamos hace 1 o 2 meses atrás. Por lo tanto, estamos viviendo un escenario para las materias primas muy complejo en este minuto y que está afectando de manera generalizada a los países emergentes, a los países relacionados a los commodities, y también a nivel global como un shock momentáneo. Rusia lo ha pasado pésimo en los últimos días. Estamos teniendo una depreciación enorme del rublo ruso en el día de hoy, cercana al 17-20%, una locura, a pesar de que las tasas de interés en Rusia subieron dramáticamente. Por lo tanto, obviamente que estamos viendo una situación difícil, pero creo que después, que cuando ya baje el agua y esté todo más tranquilo, nos vamos a dar cuenta que un precio del petróleo más bajo va a ser sin duda algo muy favorable para los mercados. Uno, porque vamos a tener menos inflación y eso va a promover mayores estímulos monetarios de parte de Estados Unidos, de mantener las tasas bajas, y Europa seguir con sus planes de estímulo. Y también vamos a tener el hecho de que para muchos países también y para muchas industrias el menor costo del petróleo obviamente que disminuye los costos de producción, y eso también maximiza las utilidades de la empresa. Por lo tanto, creo que el escenario actual es un shock de riesgo momentáneo, muy negativo, pero que debiera cambiar hacia las próximas semanas. Por lo tanto, se está dando precisamente en este minuto un buen escenario para volver a comprar alguna acción en particular y también apostar nuevamente por la bolsa norteamericana. Entonces acá tenemos el rally navideño, que muchos de ustedes me imagino ya lo conocen, saben de qué se trata. Es una pauta estacional también en relación a que se acerca la temporada navideña, donde aumentan las ventas considerablemente para el comercio. Hoy en día, para muchas empresas de retail y de ventas por internet, muchos productos tecnológicos que se venden considerablemente en esta época del año, y muchas actividades relacionadas a este buen comportamiento que tiene el comercio en esta parte del año. El rally navideño en algunos casos se toma en consideración como las últimas 5 sesiones del año, que tienden a ser bastante positivas, y también los primeros días del próximo año. Hemos hecho algunas estadísticas y no es tan claro ver que en ese momento la bolsa sube en demasía, pero seguimos en un contexto muy positivo para la bolsa de cara al final de año, y por lo tanto, a partir de las últimas correcciones nos sigue pareciendo atractivo esta evolución estadística. Bueno, aumento en los gastos, algunas prácticas fiscales en el fin de año. También, por ejemplo, hay muchos
beneficios tributarios que pueden servir en esta parte del año, tanto en Chile como en otras partes del mundo, y eso infla algunos valores. También porque muchas veces los portafolio managers, los portfolio managers, los gestores de inversión, eh, para verse bien en la foto, como se dice, cuando se cierra el año, eh, gusta aparecer en las acciones que han rentado más, a pesar de que esa rentabilidad no se ha llevado al bolsillo por parte de ese gestor. Entonces también ahí se hacen algunos cambios que son interesantes en las carteras de inversión. Eh, Así que bueno, también muchas veces ocurre el hecho de que muchos gestores de fondos también por querer lograr los bonos y lograr acercarse a batir los benchmarks, los- los índices de referencia, también hacen apuestas más agresivas hacia final de año y salen a comprar con más fuerza. Por lo tanto, eso también puede ser un factor que influya en este rally navideño, en esta mejora en la bolsa hacia la última parte del año. Bueno, lo que nosotros monitoreamos acá era un comportamiento de los mercados, del S&P 500 en particular, desde 1950, desde el 2001 al 2013 y el 2009 al 2013. Y claramente en los meses de octubre, noviembre y diciembre tenemos un patrón muy claro, muy bien definido, muy alcista para la bolsa norteamericana. Por lo tanto, eso esperamos que se mantenga y se vuelva a repotenciar la bolsa norteamericana en los próximos días. Acá hicimos también un análisis de diferentes sectores, sector materiales, tecnología, consumo discrecional, salud, consumo básico y financiero. Y sin duda que el más potente es el de materiales, pero hoy en día probablemente sea una situación muy difícil la que está viviendo el sector materiales por la caída del petróleo y otras materias primas. Tecnología, muy sólido, muy robusto el incremento y también consumo discrecional, que son precisamente dos sectores que están muy ligados a este aumento del consumo en la última parte del año. Y algunas de las acciones que destacamos y que nos parecían atractivas en este rally navideño es la de Apple, que hemos visto una fuerte corrección, pero ojo, a mí no me hace ni cosquillas, la verdad que no me parece para nada sorprendente el hecho de que estemos viviendo una corrección en Apple en este momento. De hecho, desde los niveles de cercanos a los 120 hasta los actuales en 108, podría caer un poquito más incluso la acción de Apple y esto es perfecto porque está haciendo precisamente lo que se denomina un pullback, una ruptura de máximos, una corrección a ese anterior máximo para apoyarse en esta zona de soporte hoy en día entre los 103, 105, por ahí. Hay muchos factores muy positivos para Apple hoy en día. La verdad que todo este lanzamiento de nuevos productos con el iPhone 6, iPhone 6 Plus, los márgenes de contribución van a ser favorables en el futuro. Tenemos también el hecho de que se va a lanzar el Apple Watch, el reloj inteligente, que también eso va a incrementar los niveles de ingresos y también Apple Pay, al parecer, este medio de pago ha tenido una buena recepción también en Estados Unidos. Entonces, todos estos lanzamientos de productos van a generar mayores ingresos y por lo tanto también mayores utilidades de cara al futuro. Una empresa que vende mucho, que tiene muchas utilidades, pero que no por ello va a poder seguir incrementando los ingresos y utilidades en el futuro. Por tanto, creo que acá el escenario es muy favorable para Apple y precisamente los niveles a los cuales está alcanzando en este minuto pueden ser buenos puntos de entrada nuevamente. Lo mismo, pero quizás de una manera más agresiva, ha ocurrido con Amazon. La última entrega de resultados fue muy mala en Amazon y de ahí en adelante, precisamente por el rally navideño, tuvimos un salto desde los $280 hasta los 340 aproximadamente. Subió $60 en muy poco tiempo. Esto es un alza eh, superior al 20%. Y no es raro tampoco ver en esta acción una caída de la magnitud que hemos visto hasta ahora. En términos generales, podríamos hablar de una corrección del un poquito más del 61,8% Fibonacci, lo cual es una corrección importante, pero que sigue manteniendo un sesgo levemente alcista. Creo que la corrección, el saneamiento de esta sobrecompra ya ocurrió y por lo tanto también estamos llegando a un punto de inflexión en este minuto. Estamos viendo una cierta estabilización levemente por sobre los $300. Por lo tanto, también creo que acá en la medida que se gire el MACD al alza, que es lo que está comenzando lentamente a hacer, podría ser también un buen escenario para que Amazon vuelva a subir, vuelva a repuntar en las próximas semanas. Así que también yo estaría tranquilo en esta acción y creo que el panorama alcista
desde el punto de vista técnico y todas las pautas estacionales que veíamos anteriormente, todo este comportamiento estadístico sigue siendo también favorable para la acción de Amazon. Y Disney probablemente ha sido la que ha tenido menos complejidades, menos variaciones, una acción mucho más estable, en una tendencia alcista que es gigantesca, desde niveles del 2011 en los 26, 27 dólares hasta los casi 100 dólares que alcanzó hace algunos días atrás. Por tanto, acá puede venir una corrección mayor, quizás probablemente en Disney veamos una corrección algo mayor en los próximos días, con algo de rezago respecto a Apple y Amazon, pero de todas formas la tendencia alcista sigue inalterada y debiéramos seguir apostando por este tipo de acciones. Por lo tanto, creo que en general el mercado ya ha hecho correcciones importantes después de esos fuertes alzas que vivimos en semanas anteriores y creo que sigue siendo un momento adecuado para volver a apostar por estas acciones, en particular Apple y Amazon. Ahora, bueno, Wall Street, vamos a hacer un pequeño análisis de Wall Street, de lo que está haciendo la bolsa y lo que está ocurriendo en los últimos días y que pasa principalmente por un aumento considerable en la incertidumbre. Acá ustedes pueden ver el índice VIX de volatilidad y que ha subido mucho en los últimos días, ha aumentado considerablemente la volatilidad de lo que era a mediados de año, que estaba muy baja, y estamos viendo momentos de incertidumbre mayor. Pero de todas formas, a pesar de que ha subido mucho el índice VIX, está bajo niveles de 20. Mientras esté bajo niveles de 20, no debiéramos preocuparnos mucho. Si es que vemos un salto sobre los 20 puntos y se consolida sobre esos niveles, ahí podríamos preocuparnos y pensar en que esto está cambiando ya de una manera más de fondo lo que es el escenario para la bolsa norteamericana. Y muy importante, acá está la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, una fuerte corrección en los últimos días, pero también en línea con el VIX tuvimos un fuerte desplome hace algunas semanas atrás, en donde el VIX subió muy fuerte, incluso por sobre los 20 puntos. Entonces ahora está haciendo una corrección normal después de ese fuerte movimiento alcista que vivimos, y lo más probable es que nosotros creemos que precisamente esta bolsa, el mercado norteamericano, va a seguir una trayectoria al alza de mediano plazo. No con tanta pendiente, de manera más moderada, pero generando rentabilidades que es perfectamente posible que el próximo año sean entre un 5, un 8, un 10%. Creo que son escenarios muy favorables y muy alcanzables de que el S&P 500 en los niveles actuales, cercanos a los 2.000 puntos, vaya a buscar los 2.200 puntos, de una manera lenta, paulatina, moderada, pero en busca de esos niveles máximos en las próximas semanas. Ok, entonces, eh, a ver, resumiendo o concluyendo para ir a una fase de preguntas y respuestas, ¿deberíamos seguir confiados en la fortaleza de Wall Street? Creo que hay muchos factores que deberían seguir impulsando las acciones norteamericanas, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista fundamental, con el escenario económico, y también desde el punto de vista técnico, que no han cambiado las tendencias principales para la bolsa norteamericana. Mejora en cifras macro, desplome del petróleo y posibles nuevos estímulos en Europa deberían volver a impulsar a las acciones de Estados Unidos en los próximos días. Después de fuerte alza en las acciones propuestas en el rally navideño y una posterior corrección, vuelven a ser atractivas acciones como Amazon y Apple. Acá me preguntan dónde debería estar colocado, situado un stop loss. En el caso de Amazon hemos dicho que bajo los 300 dólares podríamos ver más dificultades para esta acción. Y por lo tanto, bajo los 300 dólares habría que tener más cuidado y comenzar a cerrar posiciones porque podría venir una caída mayor en la acción de Amazon. En el caso de Apple, creo que los 103 es un soporte muy importante y por lo tanto, en este caso, creo que podría venir una caída mayor en caso de que rompiera los niveles de 103 con algo de filtro hasta los 100. Por lo tanto, estamos todavía en esta fase de corrección y creo que hay algo de espacio para caídas adicionales, pero acotadas. Y deberíamos tomar en cuenta los 103 como un piso importante para colocar stop loss. Bueno, en cuanto a precio objetivo,
algunos hablan de que Apple podría llegar a $150. Algunos hablan de Amazon que podría llegar a niveles de $400 nuevamente. Nosotros siempre nos gusta ser más cautelosos. En el caso de Apple, yo creo que un buen objetivo sería los máximos anteriores, es decir, niveles de 120 o niveles de 125, 130, serían niveles a alcanzar en los próximos días, las próximas semanas, principalmente con lo que va a ser esta última entrega de resultados que al parecer vienen bastante bien. Por lo tanto, esos serían los precios objetivos. Google no la hemos tocado, no la estamos viendo en este minuto acá en la presentación, Fabián. Si no tengo posiciones, si me gustaría comprar ahora, me encantaría comprar ahora Amazon y Apple. Creo que son dos acciones bastante atractivas a partir de la corrección que hemos visto en el último tiempo. Y en cuanto al stop loss en Disney, yo lo situaría en niveles, probablemente ya tomaría la utilidad. Probablemente ya me saldría de Disney porque creo que acá podría haber una corrección mayor en esta acción. Algunos me preguntan por Alibaba y la verdad que también debiera seguir el impulso para la acción de Alibaba. También hemos visto una caída importante en la acción y todavía hay muchos proyectos y muchas situaciones favorables para la acción de Alibaba que también debería ratificarse en la próxima entrega de resultados. Eh, el precio objetivo de Amazon, a mí particular me gusta la zona de en principio 340, que fueron los máximos anteriores, pero creo que es perfectamente posible que en las próximas semanas llegue a niveles de $360. Creo que son niveles que podría volver a alcanzar en los próximos días. Bueno, acá me pregunta algo muy interesante que, Cristian, ¿a qué se deben las caídas de valores de Apple y Amazon? ¿Por qué la baja viene un par de días antes de la caída general del mercado? Bueno, venían muy sobrecomprados, eso es la primera respuesta a tu pregunta. Venían con mucha fuerza, muy sobrecomprados y se gatillaron ciertas ventas a partir de lo que fue principalmente una rebaja en la clasificación de riesgo de Amazon. Amazon ha sido una empresa que ha subido mucho, que está generando constantemente muchos proyectos de desarrollo, muchas mejoras, mucha innovación, pero en el ámbito financiero se ha debilitado su posición. Y esa debilidad en el ámbito financiero hizo que una agencia clasificadora de riesgo le bajara su nota y por ese motivo comenzó a caer la acción de Amazon en su minuto. ¿Ya? Ok, creo que respondió las preguntas hasta ahora. Me preguntan cuándo cerrar estas operaciones en las acciones. Bueno, en caso de Amazon, bajo los $300. En caso de Apple, bajo los 103. Creo que ahí ya las cosas se pueden colocar un poco más complejas. Me hacen varias preguntas más acá. La verdad que ya estamos ya contra el tiempo. Esperaba demorarme media hora y en otra oportunidad responderé alguna otra pregunta. Me preguntan por Google Pro, no la estoy siguiendo. Por lo último que vi hace una semana atrás, 2 semanas atrás, está en una corrección importante. También muy fluctuante esa acción. Es difícil desde el punto de vista técnico hoy día tener una opinión muy clara respecto a Google Pro y no le hago seguimiento en particular a esa acción. Eh, y alguien más me pregunta si invertir en fondos mutuos en Estados Unidos. La verdad que me gusta esa alternativa. Es una alternativa atractiva en este minuto para posicionarse en un activo que debiera tener algo de protección también a ciertas caídas por el alza del dólar. Me gusta mucho Estados Unidos en este minuto por lo que les comentaba. Alza el dólar en Chile y también por los fundamentos que hay detrás del alza de la bolsa norteamericana. Ya pues señores, un gusto, muchas gracias por su atención. Como siempre se conectaron mucha gente, muchas preguntas. Espero que haya quedado claro el contexto de fondo para lo que es el rally navideño. Ya estamos acercándonos a fin de año. Probablemente no tengamos otro webinar hasta el próximo año. Ha sido un gusto. Este año, de mi parte, le agradezco mucho su
su interés por los webinars. La verdad que hemos hecho muchos seminarios, muchos webinars, hemos tenido muy buena recepción, estamos muy contentos por eso y el próximo año esperamos seguir realizándolos y seguir entregando la información de calidad, que es nuestro propósito, para que le ayuden en sus inversiones y para que de esa manera también puedan ver los frutos, los beneficios de operar con nosotros. Muchas gracias por su cariño, por su interés siempre y hasta el próximo año creo. Así que lo pasen muy bien en la fiesta y nos estaremos viendo en las próximas semanas con más información. Muchas gracias, que tengan un buen día. Chao, chao.